Imagina una vasta llanura, bañada por el amanecer, donde las sombras de gigantescas piedras se proyectan en la neblina. Es Stonehenge, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, guardando en silencio secretos de hace más de 4000 años. Hoy, viajaremos al corazón de este enigma ancestral para descubrir cómo y por qué fue construido, una historia que desafía la lógica y despierta la imaginación. Bienvenidos a las sendas del misterio. Si aún no lo has hecho, suscríbete y acompáñanos en este fascinante recorrido. Stonehenge, situado en la llanura de Salisbury, en Inglaterra, no es solo un conjunto de piedras. Es un testimonio de un pueblo cuya ingeniería y visión desafían lo que conocemos de la prehistoria. La estructura, compuesta por enormes megalitos dispuestos en círculo, ha inspirado teorías y leyendas durante siglos. Pero, ¿quiénes fueron sus constructores? ¿Y cómo lograron erigir semejante monumento con herramientas tan rudimentarias? En 1919, el arqueólogo William Hawley inició las primeras excavaciones sistemáticas en Stonehenge. Sus hallazgos revelaron que el monumento fue construido en varias fases, desde el 3000 hasta el 1500 a.C. Pero más sorprendente aún, fue descubrir que las famosas piedras azules, que forman parte de la estructura, provienen de las montañas Preseli en Gales, a más de 200 kilómetros de distancia. ¿Cómo trasladaron piedras de más de 4 toneladas a semejante distancia? Esta pregunta ha desconcertado a los expertos durante décadas. Una teoría planteada por el geólogo Herbert Thomas en 1923 sugiere que los constructores utilizaron rodillos de madera, balsas y canales fluviales para mover los megalitos. Sin embargo, recientes estudios con tecnología de imágenes por satélite sugieren que podrían haber utilizado una combinación de rodillos y trineos lubricados con grasa animal. Más allá de su construcción, la alineación de Stonehenge con el solsticio de verano es una de sus características más fascinantes. En esta fecha, el sol nace justo sobre la piedra talón, una roca solitaria al borde del círculo, proyectando un rayo de luz perfectamente alineado a través de las piedras centrales. Esto sugiere que Stonehenge no solo fue un templo, sino un calendario astronómico que conectaba a sus constructores con los ciclos del cosmos. El profesor Mike Parker Pearson, de la Universidad de Sheffield, ha sido uno de los principales investigadores de Stonehenge en los últimos años. Su equipo descubrió asentamientos cercanos en Durrington Walls, que datan de la misma época. Pearson sostiene que Stonehenge pudo haber sido un lugar ceremonial vinculado a la muerte, mientras que Durrington Walls era un centro de vida y celebración. Dos mundos conectados por el río Avon. Además, en 2014, un proyecto conocido como Stonehenge Hidden Landscapes reveló que el área alrededor del monumento está plagada de estructuras aún enterradas. Utilizando radares de penetración terrestre, los científicos encontraron 17 monumentos adicionales, algunos incluso más antiguos que el propio Stonehenge. Esto sugiere que la llanura de Salisbury era un complejo ritual mucho más extenso de lo que imaginábamos. Pero Stonehenge guarda otro misterio igual de inquietante. Sus piedras no solo fueron trasladadas desde Gales, sino que parecen resonar. El físico Paul Devereux ha estudiado el fenómeno de las piedras cantoras, que emiten un sonido vibratorio cuando se golpean. Esta peculiaridad sugiere que Stonehenge pudo haber sido también un espacio acústico, un templo, donde el sonido jugaba un papel fundamental en sus rituales. La presencia humana en Stonehenge también ha dejado rastros impactantes. En 2008, un equipo liderado por el profesor Tim Darville
encontró evidencias de cremaciones humanas datadas entre el 3000 y 2400 a.C. Esto convierte a Stonehenge en uno de los cementerios más antiguos del mundo, asociado posiblemente con líderes o figuras importantes de aquella sociedad. Entonces, ¿por qué fue construido Stonehenge? Algunos lo ven como un calendario solar, otros como un lugar sagrado para ceremonias fúnebres. Incluso hay quienes sugieren que servía para curar enfermedades, una especie de santuario médico prehistórico, dado que muchas de las cremaciones presentan huesos con signos de lesiones y tratamientos rudimentarios. Teorías más controvertidas, como las del escritor Erich von Däniken, han sugerido que Stonehenge pudo haber sido un observatorio construido con ayuda de visitantes extraterrestres. Aunque estas hipótesis carecen de base científica, reflejan el aura de misterio que envuelve este lugar. Sin embargo, lo que realmente sabemos proviene del trabajo arduo de arqueólogos y científicos. Investigaciones actuales con tecnología LiDAR y modelos 3D continúan revelando detalles de cómo se organizaron las piedras y qué métodos pudieron utilizar para levantarlas, pieza a pieza. Stonehenge, más que un monumento, es un legado de la humanidad, un puente que conecta el pasado con el presente. La dedicación y el ingenio de sus constructores demuestran que, incluso en la oscuridad de la prehistoria, el ser humano buscaba entender su lugar en el universo. Mientras el sol se oculta y las piedras proyectan su última sombra del día, queda una sensación profunda. Stonehenge no solo fue creado para ser visto, sino para ser sentido. Un espacio donde la naturaleza y la humanidad se encuentran en perfecta armonía. Hoy, al visitar Stonehenge, no solo observamos un círculo de piedras, somos testigos de un milagro de ingeniería antigua y un misterio que sigue vivo. Aún quedan preguntas sin respuesta, y quizá eso es lo que hace que Stonehenge continúe fascinándonos, generación tras generación. Gracias por acompañarnos en este viaje a uno de los enigmas más antiguos de la historia. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas más contenido como este. ¿Qué opinas sobre Stonehenge? ¿Crees que su construcción tiene una explicación aún más sorprendente? Déjanos tu comentario y sigamos explorando juntos las sendas del misterio. Si te gusta lo que ves, suscríbete y dale like. No olvides activar la campanita para que YouTube te avise cuando haya nuevo contenido. Es gratis y así no te pierdes nada. Nos vemos en el próximo vídeo.